¿Saben? Muchos me preguntan, ¿qué libros me recomiendas? Y mi primera reacción es, bueno, ¿qué te gusta? Porque es una pregunta con trampa, porque la clave para interesar a alguien en la lectura es darle a leer cosas que le interesen. Pero si hablamos de cosas que me interesan a mí, entonces podemos charlar. Así que ahora les traigo una lista de mis 10 libros favoritos de todos los tiempos. No hablo mucho de mí, pero pueden tomar esta lista como recomendaciones y como una guía del canal, porque obviamente hablaremos de cada una de estas obras de forma individual en su momento. Así que empecemos. Número 10. Un puesto compartido entre El Pirata Garrapata de Juan Muñoz Martín y De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Los coloco en el mismo puesto porque ambos libros hicieron para mí lo mismo, y es interesarme en la literatura. El Pirata Garrapata es el primer libro que leí por iniciativa propia. Se suponía que era de mi hermano y estaba ahí tirado en la mesa, así que lo tomé y empecé a leerlo. Pero las cosas pasan y por un tiempo perdí interés en los libros. Hasta que leí años después De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Un libro simple, pero que incluía tantos detalles científicos que uno se ponía a pensar que la historia contada bien podría darse en el mundo real. Eso no puede causar sino emoción, una emoción que se traduce en querer consumir más obras del autor y más obras parecidas. Así que de Verne pasé a la ciencia ficción, a otros tipos de ficción y de ahí a la gran literatura. Pero nada de eso habría pasado sin estos dos libros. Número 9. La Noche de Jaime Sáenz. En cuanto a poesía, mi favorita. Y hemos hablado en un video entero de este increíble poemario, de uno de los mejores autores de la literatura boliviana, así que no hace falta alargarse mucho. Solo mencionar que habla del cuerpo, de la muerte y del cuerpo que habita dentro del cuerpo, aquel que nos dice: yo soy la noche. Número 8. Ana Karenina de León Tolstoy. Es uno de esos libros que te lees porque es un clásico, pero una vez que lo lees te das cuenta de inmediato de por qué es un clásico. Una obra que trata sobre la vida de Ana Karenina dentro de la burguesía rusa, que aborda la historia de forma simple pero interiorizada, que al mismo tiempo explora fascinantes personajes y que tiene un final tan descorazonador que me es imposible expresarlo en este momento. Ana Karenina, uno de los personajes más fascinantes y enigmáticos de toda la literatura. Número 7. Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. De mi época en la escuela, en la que me daban a leer payasadas con mensajes de superación, cosas que al menos yo no quería leer. Yo quería historias de lugares extraños, de monstruos, de alienígenas, de hormigas gigantes. Este libro de cuentos encarna muchos de mis intereses de esa época, con historias espaciales, colonias marcianas y alienígenas impresionantes. Todas historias fascinantes, con el estilo único de Ray Bradbury. Número 6. El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Y si hablamos de epicidad, no podía faltar la saga fantástica por excelencia. Un viaje al interior del corazón del mal, batallas épicas, personajes inolvidables, en un mundo tan vasto que es difícil ponerlo en palabras, pero que de alguna forma Tolkien puso en palabras, en forma de una saga épica que vivirá por siempre. Número 5. La Hora de la Estrella, de Clarice Lispector. Pero este libro, qué libro de mierda. Y no lo digo porque sea un libro malo, sino porque nos cuenta la historia de la triste vida de Macabea, una muchacha no muy brillante que sufre en silencio y sin darse cuenta las peores desgracias que puede traer la vida. Es como un rayo de luz en la oscuridad que es estrangulado y retorcido hasta desaparecer. En serio, no había leído algo tan triste desde La Tristeza de Anton Chekhov, Macabea, Lispector y La Hora de la Estrella. Número 4. Memorias del Subsuelo, de Fyodor Dostoyevsky. Seguimos con las historias tristes, y en este caso una del inmortal autor ruso. Aunque me encantaron El Jugador, Crimen y Castigo y Los Hermanos Karamazov, resuena en mí la historia de este libro, tal vez porque expone la mediocridad y la tristeza correspondiente que puede sentir el ser humano, o el odio que puede sentir no solo contra el mundo, sino especialmente contra sí mismo. Una historia que a veces nos cuesta admitir es una con la que nos identificamos. Número 3. Macbeth, de William Shakespeare. ¿Y dónde había estado el teatro hasta ahora? Bueno, no soy particularmente un hombre de teatro, pero la historia de la tragedia de Macbeth es sin duda mi favorita de las del bardo. La historia por excelencia del hombre que ha sido consumido por su ambición. Una historia de fantasía, venganza, poder, justicia. Una historia sobre forzar al destino
porque a veces la vida no es más que un cuento contado por un idiota que no significa nada. Por eso, y porque tengo escorpiones en la mente, es el por qué Macbeth es una de mis historias favoritas de todos los tiempos. Y por cierto, sobre Lady Macbeth. Perra. Número 2. Ficciones, de Jorge Luis Borges. Ya es imposible encubrir cuánto amamos la obra de Borges en este canal, pero este libro, Ficciones, contiene todo lo elemental de la obra de Borges, sus mejores cuentos, todos obras maestras, con todo su estilo, sus temáticas y su visión de la literatura, toda contenida en un libro. De su vasta obra, yo diría que este libro es la puerta de entrada, no a un mundo, sino a un universo en el que el tiempo se desdobla, la eternidad es una posibilidad y la realidad y el yo son opcionales. El universo borgiano, que en mi opinión es el nivel más elevado en cuanto a lo temático, al que se puede acceder en la literatura hispanoamericana. Número 1. En el primer puesto tenemos a un libro, una novela, que tiene elementos de otras obras en esta lista, como la interioridad, el sufrimiento y la angustia. El principio y el fin de este canal. Estoy hablando, por supuesto, de Los Deshabitados, de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta novela de la cual tanto hemos hablado y que se queda como número 1 en mi lista por tocar la interioridad, por ser de un autor boliviano y por haberme llegado de una forma tan personal que resulta difícil de explicar. Solo podría decir que es como si la novela se hubiera hecho hombre, se hubiera acercado a mí y me hubiera dicho: la vida es a veces tan difícil. Y yo le hubiera respondido: sí, así es. Definitivamente y por siempre, el número 1 en mi lista. Pero cuéntame en los comentarios, ¿leíste alguno de estos libros? ¿Y cuáles son tus libros favoritos de todos los tiempos? Recordarles siempre que yo soy Piper y que si quieren más contenido literario, no olviden suscribirse y darle a su campanita favorita. Nos vemos en otro video.